Bien, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase de escuela dominical. Ya nos habíamos atrasado un poco con lo que es este tema que estábamos viendo una vez al mes. Si recordarán, el primer domingo de mes, así como tomamos la Cena del Señor, también estamos tomando un tema que es Escuela para Padres. Hace un mes no se pudo dar el tema por diversas cuestiones, una de ellas principalmente pues se acercó lo que es la Semana Santa y tuvimos el evento de la cantata y otras actividades. Pero hoy vamos a retomar esto de Escuela para Padres y vamos a ir a la lección número 3. Para poder entrar en contexto, para los que nos escuchan por primera vez o para quien por primera vez hoy asiste o no se acuerda de todo lo que vimos, porque pues fue enero y febrero, ¿no? Entonces, o febrero y marzo creo, las primeras lecciones, abril no tuvimos, entonces ya pasó mucho tiempo y espero, hermanos, que recuerden algo, ¿no? Si no me voy a sentir mal. ¿Recuerdan cuál es el texto que estamos, o el texto inicial con el que empezamos a hacer este estudio? ¿En qué libro se encuentra? Efesios, exacto. Estamos viendo el libro de Efesios. Ahí tenemos el pasaje clave y estamos viendo el capítulo 6 y estamos viendo el versículo 4. Ahora, vemos en este pasaje, o lo primero que vimos es que Dios nos ha hecho un llamado a que con nuestros hijos, a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra tarea, ese es el llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Que aquel que tiene hijos tiene que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la segunda lección que vimos fue respecto a instruirlos ¿en qué? En el conocimiento del Evangelio. Ese es nuestro punto de partida como padres. Instruirlos en disciplina y amonestación, pero también hacerlo partiendo del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitan conocer del Evangelio, necesitan aceptarlo y que esto sea una realidad en su vida. Con estas dos primeras lecciones creo que queda muy claro la gran responsabilidad que uno adquiere al tener un hijo. Por ahí, John, Alexia, van a ser padres por primera vez. Aquellos que aún no lo son, están por serlo. Y los que ya estamos más que metidos, ya Camila, Emanuel, Mateo, Erandi, o sea, ya no nos queda de otra, ya estamos dentro del barco y tenemos que ver que esta es una gran responsabilidad. No solamente es económicamente aportar para que tengan una vida estable, una vida emocional muy padre, que nada les falte, sino que realmente ellos conozcan al Señor y que desde pequeños ellos entiendan cuál es su función en la vida, en la tierra, para el Señor. Por aquí vamos a tener algún tecladista, vamos a tener a un predicador, a un maestro, a un evangelista, alguien que haga misericordia, alguien que reparta con liberalidad, alguien que presida. Vamos a ver a estos niños creciendo en esto, pero nuestra responsabilidad es poder guiarlos. Entonces, ya dijo muy claro el apóstol Pablo que hay que hacer. Ahora voy a hacer una pregunta y en esa pregunta quiero que puedan, esta vez quiero que me contesten. Para poder llegar a este punto de decir, voy a instruir a mi hijo, a mi hija, como padres, ¿existen roles dentro de nuestro matrimonio? ¿Funciones, actividades que cada uno debe de realizar? Sí, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, para poder dar inicio a esta sesión, vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar en esta lección, a poder reflexionar, a asumir nuestro papel y a corregir en este momento y ponernos a cuenta delante de Dios si hay algo que no hemos estado haciendo bien. ¿Vale? Bueno, Señor, te damos muchas gracias por una sesión más en la cual tú nos vas a permitir mejorar como padres. No somos perfectos y tú lo sabes, Señor, y estamos en ese camino de perfeccionamiento. Como creyentes en nuestra vida cristiana, tú nos ayudas a mejorar en todas las áreas de nuestra vida y ahora, como padres, nos pones esta meta, Señor. Te rogamos que tu Espíritu esté obrando en este momento en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes, para que podamos comprender la
gran responsabilidad que hay en educar a nuestros hijos. Te pido por todos los que están a la distancia y los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a tomar a partir desde la parte más principal, que es nosotros como padres. ¿Sale? Entonces, bueno, este primer punto es de lo que vimos en la primera lección. La siguiente diapositiva es lo que vimos en la segunda. Igual ya saben que nuestra hermana Marianita por ahí, ¿no? Y el equipo de proyección nos está mandando las diapositivas para que tomemos nota si algo se nos pasa. Entonces, la siguiente diapositiva, Dieguito, porfa. Ahora, ¿qué rol juego como padre o como madre? Sabemos que existen roles en el matrimonio y aquí vamos a interactuar para saber si sabemos, principalmente los que estamos casados, si sabemos cuál es nuestro rol como matrimonio, como pareja. Es importante que nosotros tengamos claro esto, porque esto tiene que ver mucho con la lección de hoy, que es los roles en la crianza. Es decir, como matrimonio tenemos ciertas funciones que debemos de cumplir, porque la palabra dice que debemos de hacer. Pero como padres también tenemos ciertas funciones o responsabilidades que cada uno debe de llevar a cabo. Primero, vamos a empezar con los hombres. A ver, no traigo todos en detalle y en desglose porque hay muchos pasajes, pero en resumen, yo traigo al menos 4 roles que el hombre debe de cumplir y los vamos a ir viendo a través de la palabra. Algún varón esforzado, estudioso, que me diga cuál es el rol, un rol al menos que Dios le ha dado como varón de casa, además de Carlitos. Instruir. Ok, ese es un no. Okay. ¿Quién dice otro don? Proveer, muy bien. ¿Cuál es otra responsabilidad? Proteger, también tiene que ver. ¿Cuál es otro de los roles que la palabra nos dice que el varón debe de cumplir? Amar, exacto, es otro de los dones, otra de las funciones que el varón debe de tener. ¿Algo más? Corregir, tiene que ver también. ¿Qué otra cosa? Cuidar, exacto. ¿Algo más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Gobernar. Muy bien, varón. Ahí se ve quién gobierna la casa. Es todo. Vamos a ver 4 al menos de los roles que el varón debe de cumplir en el hogar. Esto va a tener que ver con el tema del rol en la crianza. ¿Sale? Vamos a ver primero el primer punto, y es la autoridad y gobierno. Ahí tenemos los puntos desarrollados. Primero, vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 5:22, Colosenses 3:18 y Primera de Pedro 3:1. Perdón, es 5:23. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Tenemos aquí un ejemplo donde el apóstol Pablo, como por segunda o tercera ocasión, menciona justamente esto a una iglesia. En 1 Corintios creo que también hace referencia a esto, refiriéndose en el capítulo 11 de que la mujer no fue creada por el varón, el varón no fue creado por la mujer, sino viceversa, ¿no? Colosenses 3:18. Muy bien, entonces también nos está haciendo referencia a que el hombre es quien lidera. Y uno de los pasajes también más conocidos es 1 Timoteo 3,
4 del 5, cuando está el apóstol Pablo dando a Timoteo requisitos para el diaconado y el obispado, principalmente refiriéndose al obispado, le menciona una característica particular que nos hace ver que el hombre sí puede gobernar su casa, a diferencia de un pastor que no debe de gobernar en la iglesia, sino debe de cuidar. Entonces, 1 Timoteo 3, los versículos 4 y 5 dicen: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, a pesar de que este es un requisito para el diaconado, para el obispado, para el pastorado, funge el varón como un gobernante de su casa, pero nos dice con toda honestidad. Hoy estamos viendo algo muy básico, no nos vamos a meter al detalle de cómo el varón debe de gobernar, qué significa con honestidad, cuáles son las implicaciones. No vamos a ver esto, vamos a ver solamente algunos de los roles básicos. Ya después estaremos desglosando tal vez qué significa o qué implica esto. Entonces el varón sí es quien gobierna. Dios ha puesto al hombre sobre la mujer para gobernar, para liderar, pero como lo dice el texto, con honestidad. Ahora, si dejamos solamente el pasaje diciendo que solamente el hombre gobierna y hace lo que quiera, entonces estaríamos en un error. Estaríamos cayendo en una dictadura, un autoritarismo que no es lo que espera el Señor. Porque una de las funciones, como había mencionado David, no solamente es esa. La segunda es amar a su esposa. Ese es uno de los segundos roles que el varón tiene que hacer dentro del matrimonio. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver. Efesios 5, 25 y 26 nos deja muy en claro cómo es que el varón debe de amar a su esposa. Si alguien me gana y lo tiene, lo puede leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, muy bien. Entonces, el modelo de amor a seguir es así como Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, si vemos que el rol es de gobernar, de liderar, pero también de amar, entonces se compensan estas dos funciones de forma de que el varón no lo hace como él quiere, sino como el ejemplo que Jesucristo ha dado. También tenemos Colosenses 3:19. Muy bien. Tenemos aquí otra de las cuestiones donde podemos decir que no hay una dictadura, no hay un autoritarismo, sino que el varón debe hacerlo en amor, sin ser ásperos con la mujer. Y tenemos por ahí otro texto, 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vemos que hay dos funciones importantes, y esto también, el amar a la mujer, es un tema muy extenso. Incluye proteger, cuidar, proveer, y son muchas cosas las que podríamos ver dentro de esta función. Entonces, por eso está resumido en este rol, el que nosotros debemos amarlo como Cristo amó a la iglesia. Otro de los roles que tiene el varón, lo vemos en 1 Timoteo 5:8. Que dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, se está refiriendo principalmente a los varones, al hombre. El hombre tiene la responsabilidad, la principal responsabilidad
de proveer todas las necesidades para el hogar. Y esto es algo que creo o espero que muchos de nosotros tengamos muy en claro. Y por último, hablando del tema de la instrucción, es el maestro de la familia. Veamos, por ejemplo, dos pasajes que nos hablan respecto a esto. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, le está dando una responsabilidad principalmente al varón, de instruir no solamente a los hijos, sino ¿a quién? A su esposa. El varón es el que tiene la principal responsabilidad de prepararse en la palabra para poder compartir con su mujer lo que la Escritura dice. Entonces, a los varones ya nos está lloviendo duro. Último pasaje, Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ese es el primer, nos vamos a quedar con este pasaje. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. De eso nos está hablando entonces, que son las 4 funciones que nosotros como varones principalmente debemos de cumplir. Lo repetimos: primero es autoridad y gobierno en la familia. Segundo, amar a nuestras esposas. Tercero, proveedor, debemos de proveer. Y por último, somos maestros de la familia. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio. Pero bueno, no solamente los hombres, ¿verdad? Ahora agárrense, mujeres. Ahora a ustedes les traigo como 20 roles. Es cierto, les traigo menos. Ahora vamos con las mujeres. ¿Qué dice la Escritura, hermanas? ¿Alguna hermana valiente que me diga qué dice la palabra del Señor respecto a sus funciones? Sujeta. Deben poner sujeta. No, deben estar sujetas a sus maridos, ¿no? Aunque algunas sí tienen la cara, ¿no? No es cierto. No es cierto, mi amor, es broma. No me pegues. Efesios 5:22, ahora sí. Efesios 5:22, ¿qué nos dice? Las casadas, las que están solteras se salvan todavía, pero algún día van a ser dominadas. Las casadas están, ¿qué dice? A sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Tampoco nos vamos a meter al detalle de qué debe de ser, pero también el varón no tiene la responsabilidad de sujetar a su mujer, sino que la misma mujer tiene que tomar esta propia iniciativa de sujetarse al varón, y es algo difícil de hacer. Bien le dijo el Señor a Eva, ¿no? Tu deseo ya no será sobre ti, sino ahora sobre tu marido. Entonces, sí le está poniendo un trabajo complicado a la mujer en sujetarse. A diferencia de los hijos, ¿sí? Y es un tema que vamos a ver después, porque sí se le da la instrucción al varón, en 1 de Timoteo, de que el varón debe de tener en sujeción a sus hijos, a diferencia de la mujer. Pero bueno, Colosenses 3:18 es un texto que también ya habíamos leído, donde nos habla exactamente lo mismo, donde la mujer no es cabeza del hombre, sino debe estar sujeta a él. ¿Qué otro rol debe tener la mujer? Ay, Diego, te pasas. Ya no te voy a dar la coca que te prometí. Cuidadoras del hogar. Vamos a ver un ejemplo que creo que todas sabemos. Proverbios 31, ¿de quién nos habla? Mujer virtuosa. Entonces, si vemos el ejemplo de la mujer virtuosa,
definitivamente ella sí se dedica al cuidado del hogar. Pero si tomamos solamente el ejemplo del Antiguo Testamento, decimos, bueno, es que eso era antes, ¿no? Porque pues antes eran muy machistas, estaba el patriarca y eso no aplica para nosotros. Vamos a ver la carta de Tito en el capítulo 2, versículo 5. Y de hecho esto tiene que ver con los dos puntos que vamos a mencionar. Si leemos desde el versículo 4, vamos a entender. Bueno, desde el versículo 3 empieza a decirles: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y les dice algo importante, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es un rol que la madre, que la mujer prácticamente cumple por naturaleza con los hijos. Es muy raro que veamos casos de una madre que abandone a sus hijos nada más porque sí. Por lo regular las madres son más protectoras, más cuidadosas, más amorosas y más regañonas, también por decir, pero con amor. Y dice, también les enseña a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, principalmente estos son los tres funciones más particulares de la mujer. Está un poco más sencillo. Están sujetas a sus maridos, deben de cuidar bien su hogar y deben de amar a sus maridos. Porque si no mal recuerdo, en Efesios, cuando le dice al varón que el varón debe de amar a la mujer, mismo Pablo le dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, el respeto y el amor debe estar incluido dentro de esto. Y hay algunos roles que ambos debemos de cumplir. O dos particularidades que tanto el hombre como la mujer no son indistintos. Ambos lo deben de hacer. ¿Cuáles son esos? Al menos hay dos cosas en las cuales no somos distintos ante el Señor. Bueno, el primero es ese. 1 Corintios 11, del 11 al 12. Somos completamente iguales ante el Señor. Y esto hablando también respecto a la salvación, respecto a la importancia, respecto al valor que nosotros tenemos. No porque el hombre tenga la autoridad y el liderazgo quiere decir que sea más importante. Ni tampoco porque la mujer se deje chiquear por el varón quiere decir que sea más importante. Ambos tienen el mismo valor, pero tenemos diferentes responsabilidades. Y por último, algo que ambos debemos de cumplir es respecto al deber conyugal. 1 Corintios 7, de 3 al 5 nos habla respecto a esto, de que ni el hombre ni la mujer tienen autoridad sobre sus propios cuerpos, sino ahora es del varón o de la mujer. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos bien en claro que estas funciones o estas responsabilidades están dadas a nosotros. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos o algo que nos va a servir a ayudar a entender un poco más respecto a qué tanto debo de yo cumplir estas responsabilidades. Ahora, vamos a analizar otra vez nuestro pasaje de Efesios 6:4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué palabras tenemos ahí en color amarillo? Padres. Y es algo que no hemos visto realmente o que no tocamos a gran profundidad respecto a la instrucción que está dando el apóstol Pablo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y por ahí les puse un pequeño recorte del texto interlineal para poder entender, porque de hecho esta palabra se repite mucho cuando habla una instrucción respecto a padres, porque si vemos la palabra padres se está refiriendo a un plural, pero ¿a quién involucra? ¿Padre y madre? ¿O solo al padre? ¿O solo a la madre en forma de padre? ¿Ya que ahora? ¿Ambos? Bueno, vamos a ver. La palabra padres en este texto, por eso se los traté de poner para que ustedes vean que no miento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esta palabra, en su definición, dice padre o patriarca. Es decir, la instrucción
que está dando Pablo en Efesios 6:4 se está refiriendo a nosotros como varones, no a las mujeres. Y eso es un tema que normalmente el hombre delega mucho la responsabilidad de la enseñanza a la mujer. ¿Por qué? Porque normalmente el varón debe de proveer. ¿Y qué hace para proveer? No está en casa, tiene que salir, tiene que chambearle, tiene que partirse el lomo. Pero Efesios 6:4, cuando se refiere a padres, está haciendo una generalidad a todos los hombres que tienen hijos. Todos y cada uno de nosotros tenemos como principal responsabilidad instruir en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. No podemos dejar la responsabilidad a la mujer porque está en casa, porque tal vez tiene más tiempo o porque tal vez se le da mejor enseñar a los hijos. ¿Por qué? Porque uno ya está cansado, porque tiene muchas actividades en la semana, porque tiene que hacer esto y no tiene tiempo para estar con sus hijos. O porque no tiene el tiempo ni siquiera ya no para jugar, ¿no? Porque eso es parte importante de la interacción en la familia. Pero ya no tiene uno el tiempo, y dice no tener el tiempo para poder preparar un tema y explicarle a su mujer, a su hijo, los temas importantes de la palabra. Vamos a hacer una pregunta de los que estamos aquí. Normalmente, ¿quién lee la palabra con sus hijos? ¿Usted es varón o su esposa? Al menos en la casa nos turnamos, ¿no? Bueno, pero a veces es porque pequeño quiere que leamos los dos. O la abuela es la que lee la palabra y les explica los temas complicados. Varón. Yo creo que como si están los dos en casa, el varón tiene que ser como que el guía, no tanto que siempre sea el que esté leyéndoles la palabra a los niños, sino que como que sea el que reúna a la familia, el que diga mañana nos toca hacer, el que le diga a los niños vamos a memorizar este versículo para la próxima vez, cosas así, como que guía, pero la mamá es la que tiene que estar ahí, ella está todos los días, pero la mayoría, ahí diciéndoles, ya te aprendiste, ya acuérdate, o sea, ese tipo de complemento. Correcto. Exacto. Entonces, cuando tu esposa, hermano, tiene una duda complicada, ¿a quién le pregunta? Es una pregunta de reflexión para nosotros. Acude a ti, busca en Google alguna predicación, o de plano pues no das el ancho y... Yo considero que hay temas que los tiene que abordar el hombre con los hijos varones, ¿sí? Hay muchos temas en que nosotros las mujeres no les podemos explicar bien. Entonces, de igual manera con las mujeres, nosotros como mujeres abordar esos temas con las... Sí, definitivamente. Y justamente, vamos a ir justamente a todos estos casos porque les voy a poner algunos ejemplos y vamos a ver si realmente se puede cumplir o no. Pero principalmente, el Señor ha dado la autoridad al varón, el privilegio sobre la esposa y los hijos. Pero no solamente una autoridad para que llegue a la casa, se siente y le sirvan de comer y le hagan todas las cosas, sino que es una gran responsabilidad. Ahora, hablando del tema de la autoridad, si quieres puedes avanzar, Edito, ya no te voy a regañar. Si hablamos de autoridad, realmente este tema de la autoridad en nuestros tiempos es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque han surgido muchas metodologías, formas de crianza, ideologías en las cuales los padres ya no tienen la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para elegir si es niño o niña? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo hablar? ¿A quién le están dando la autoridad en nuestros tiempos? ¿Por qué el niño? ¿Por qué le dices al niño cómo debe de vestir? ¿Cómo debe de ser? Ahorita es satanizado y criticado el hecho de que un padre discipline a sus hijos y utilizando la vara de la corrección, utilizando palabras, utilizando una
una disciplina física, es mal visto por el Estado, es mal visto por muchas de las personas que llevan una crianza respetuosa, una crianza saludable emocionalmente, y no está mal. Hay muchos principios que podemos tomar de la crianza reverente, de la crianza en apego, sin llegar a los extremos dañinos, sin llegar a contradecir lo que la palabra dice. Pero es importante que nuevamente principalmente nosotros o los que somos hijos o fuimos hijos y los que ahora son hijos entiendan que el Señor ha delegado una responsabilidad importante a tu padre. Esa autoridad es que Él va a saber qué actuar, cómo hacer, qué hacer por el bien tuyo, con un fin, con un propósito, que seas hecho a la imagen del Señor. Lo mismo que el Señor hace con nosotros cuando nos llega a disciplinar. ¿Por qué? Porque el Padre disciplina al Hijo al que ama, porque si no, ¿cómo lo tendría como bastardo? Entonces, este tema de la autoridad no es tan fácil de aceptar también en las mujeres y los hijos. Porque, por dos razones, ¿no? Yo creo que una de ellas es que el varón ha utilizado como mal este tema de la autoridad. Y así como, no, aquí mis chicharrones truenan y yo soy el que decide. Sí, dame tu opinión si quieres, pero yo voy a decidir si está bien o está mal. Y no es así. Y la otra es que el mundo está distorsionando la idea de la autoridad de la palabra, la autoridad que el Señor en la palabra nos está dando. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, Diego. Las palabras y acciones de nuestros hijos son el reflejo de su corazón. Este corazón es quien dirige y controla sus acciones. Entonces, nosotros como padres debemos estar alertas a las acciones, comportamientos de nuestros hijos. De hecho, hay un libro que me gusta mucho y que llamó mucho mi atención, no sé si algunos ya lo leyeron, el de cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y es un tema muy importante que tal vez abordemos más adelante, que no solamente es corregir la conducta, no es corregir las acciones. ¿Por qué? Porque nos volvemos conductistas. Una teoría, un principio de educación, donde lo único que se pretende es moldear la conducta. Y solamente eso. Pero la intención del Señor es moldear nuestro corazón, así como de nosotros como padres, moldear a nuestros hijos. Pero el Señor nos ha dado autoridad, como padres, como varones, no para decidir sobre nuestros hijos en todo. Por ejemplo, yo no voy a decidir por Emanuel qué carrera va a estudiar. Supongamos que yo le digo, ¿sabes qué? Tú vas a estudiar medicina y Emanuel se desmaya cada vez que ve sangre. Pero tú vas a estudiar medicina, ¿no? Lo voy a estresar, lo voy a torturar al pobre. Yo no voy a decirle con qué mujer casarse. Porque qué tal si ni le gusta y ni son compatibles, o simplemente no, igual le digo, ¿sabes? Con esta mujer, pero pues la persona con la que se va a casar no son compatibles en sangre y cuando tengan sus hijos van a tener problemas y dificultades. Yo no puedo elegir todo respecto a nuestros hijos, pero sí podemos hacer dos cosas. Y estas dos cosas van a determinar el rumbo de lo que nuestros hijos hagan. Tenemos primero la autoridad para disciplinar como padres, como varones. Nosotros debemos ejercer esta disciplina. Vamos a ver uno de los ejemplos donde nos especifica que el hombre es quien cumple esta función. El primer libro de Samuel, en el capítulo 3, los versículos 11 y 14. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 y 14. Dice así, esta es la historia de cuando el Señor llama a Samuel. Dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa con Israel, que a quien le oyere, le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas.
Culpa a la esposa de Elí, que no sabemos si tenía esposa o no. Pero la culpa, ¿a quién culpa? ¿Al Señor? A Elí, de que no estorbó, de que no disciplinó a sus hijos, porque él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Si tú como varón sabes que tu hijo está desobedeciendo, que tu hijo no está cumpliendo con lo que la palabra dice, si hay una instrucción muy clara de lo que tú has hecho y tu hijo no entiende y tú no le estorbas, entonces la responsabilidad, aunque tu esposa lo sepa, es tuya, varón. Proverbios 3:12. Y cuando digo varón no solamente me refiero al varón que todos conocemos, ¿verdad? Al rato, no, la culpa la tiene José. Nada, hablando de varones, hombres todos. Proverbios 3:12. Y bueno, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y igual es otro de los textos que ya nuestro pastor nos ha explicado y hemos analizado. En la Reina Valera 2015 ya esta palabra de castigo ya se corrige, ya se explica la palabra que es disciplina, corrección. Entonces, el Señor, el 12 dice, el Señor al que ama, disciplina, como Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, está refiriéndose también aquí al Padre. Y tenemos más ejemplos, Proverbios 4:1, Proverbios 13:24, 19:8, y vamos a ver otro ejemplo en Hebreos. Este de Hebreos sí me gustaría que lo viéramos. Hebreos 12, versículos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si vemos también este pasaje, y hay muchos otros textos en el Nuevo Testamento, la misma palabra que vimos en Efesios 6:4 se está refiriendo al varón. Como padres nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinar. Y la otra, o sea, Dios nos ha dado otra autoridad para la instrucción. Como padres debemos de instruir, de dirigir a nuestros hijos. Ya lo vimos en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 22:6. Es un texto que conocemos: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y también es un consejo que le está dando al padre. Ahora, no vemos esto como una carga, sino como un privilegio. Vamos a poner algunos ejemplos para saber, porque debe de haber un equilibrio en esto. O sea, con esto no quiero decir que la mujer ya se deslindó de toda responsabilidad y pues ni modo, ¿no? Si el hijo hizo algo, pues ni modo, culpamos al papá y pues yo ya la hice, ¿no? Yo mientras me tenga aquí limpiecitos los trastes, el piso, acomodada la ropa, ya la hicimos, ¿no? Recordemos lo que el Señor hizo en Génesis, cuando crea al hombre y a la mujer. ¿Recuerdan la historia? No necesitamos, yo creo, que ir ahí, pero es en Génesis 2, donde podemos analizar un poco respecto a esto. Dice que Dios creó al hombre. Después de haber creado las cosas, creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y cuidara el huerto. Y dijo el Señor: pues no es bueno que el hombre esté solo. Y en ese momento, no sé si como que Dios se equivocó, dijo, bueno, creó a los animales, ¿no? Y Adán le puso nombre a los animales y dice el texto que ese es su nombre hasta ahora. O sea, imagínense, la chambota, no sé cuánto tiempo debió haber pasado para ponerle e inventar el nombre de cada uno de sus animales. Y dice que Adán trató de buscar ayuda en alguna pareja con ellos, pero nada más
no la encontró. Entonces el Señor de Abraham tomó una costilla y creó a la mujer, y esta fue llamada, o es la ayuda idónea. Entonces, otro de los roles que no mencioné al inicio porque quería dejar para el final de la mujer es ser un complemento, una ayuda del varón. Y vamos a los ejemplos prácticos. ¿Qué pasa si mi hijo el día de hoy hizo algo que yo le dije que no hiciera? Pero yo no estoy en casa, yo estoy trabajando, yo como varón no me encuentro. ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Se tiene que esperar la mujer hasta que el varón llegue para corregir al niño? Porque la responsabilidad es del padre. ¿Bueno? Debería de corregirlo ella. No podemos dejar a que el niño haga lo que se le dé la gana. Lo mismo va a pasar con los otros roles que vimos. Yo como padre soy proveedor, yo como hombre soy el proveedor de la casa. Eso quiere decir que yo no puedo trapear, no puedo levantar un traste, no puedo recoger nada, porque la responsabilidad es de la mujer. Amén, dice. No. El que la mujer cuide de su casa quiere decir que no puede ayudar en la provisión del hogar. Dios ha dado responsabilidades principalmente a nosotros, pero como esposos, como varones, como mujeres, como matrimonio, estamos llamados a ser un complemento para llevar a cabo todas las actividades. ¿Por qué? Porque además de cumplir con la provisión, con la amar a la mujer, con los demás roles que nosotros vimos, debemos de cumplir con nuestro rol de criar al hijo. Proverbios 1:8 dice justamente lo que ya habíamos leído, de no despreciar la instrucción del padre. Vamos a ir nuevamente. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero también dice, no desprecies la dirección de tu madre. O sea, está implicando que la mujer también se debe de involucrar en la crianza, en la instrucción del hijo. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? Yo como varón debo de capacitar a mi esposa. ¿Para qué? Para que mi esposa, cuando yo no esté y tenga la oportunidad, pueda instruir al hijo en la palabra. ¿Cuántos de sus hijos están en la etapa del por qué? El mío sí, y es una tortura. A todo pregunta por qué. Entonces, si empiezas a explicar algún tema de la palabra, tú como mujer te va a preguntar, ¿pero por qué? Vamos a los temas complicados, ¿no? ¿Por qué prohíbe Dios que no se acueste hombre con hombre? ¿Qué significa esto? Y vas a encontrar, no sé cómo le cuentan ustedes la historia de Sansón, cuando le arrancan los ojos y lo hacen feo. O la historia de Jesús, cuando realmente, uno dice, ay, sí le golpeó, hijo. No, se le veía el hueso, le desgarraron la carne. ¿Cómo le explicas esos temas? ¿Cómo explicas qué es, si vamos a temas teológicos, qué es la cristología, la martología, la soterología? No, pues quién sabe, ¿no? Espérate a que llegue tu papá, ya le preguntamos. Pero en lo que llega tu papá, llega y el papá llega cansado, la mamá va a dar de cenar y ya se nos olvidó el tema y el niño se quedó con la duda. ¿De quién es responsabilidad? Del hombre. Pero, ¿qué pasa con las madres que son solteras? Aquellas que su esposo tal vez no es creyente. La palabra nos dice aún que deben de seguir estando sujetas a sus maridos, aunque no sean creyentes, porque por su comportamiento pudieran ser ganados ellos. Pero también, como creyentes, estamos llamados todos a conocer, a escudriñar las escrituras para que el Señor nos ilumine y podamos tener noción de todos esos temas. Entonces, por eso es importante y es de gran bendición lo que las hermanas están haciendo cada mes, el de cómo estudiar la palabra. Porque si su esposo es negligente, y aunque la responsabilidad es de él, estamos dañando a nuestros hijos si no se recibe instrucción ni del padre ni de la madre. Entonces, que seamos responsables no significa que lo hagamos solos.
Por eso somos un matrimonio, por eso Dios nos unió y nos permitió esa unión. Y sobre todo, para terminar, necesitamos tener mucha comunicación, para evitar conflictos principalmente. Y esto es algo que pasa normalmente entre el matrimonio. El hijo ya sabe con quién ir y con quién no. Ya sabe que la mamá luego es la consentidora y el papá no, o viceversa. El papá es consentidor, pero ya sabe a quién nos torce el brazo como puerquito. Ya sabe que si viene con una carita bonita, con una, ay, te amo, un besito, y pues ya a veces nos convencen. Pero hay que evitar estos conflictos, porque recordemos que las mujeres deben estar sujetos a los varones y los varones deben de tomar esta responsabilidad del liderazgo. Pero también la mujer nos puede aconsejar, la mujer nos ayuda porque nosotros no somos perfectos. A mí mi esposa me ayuda muchísimo porque en cuanto al tema de disciplina, yo soy muy como de la ira del Señor, ¿no? Y mi esposa es más como del amor del Señor. Entonces por ahí me pone mi rienda. Pero evitar conflictos cuando, papá, ¿me das permiso de ir con mi primo mamá, ¿me das permiso de ir con mi primo? Y la mamá dice que sí, pero el papá ya le dijo que no. Pero es que mi mamá me dijo que sí, es que mi papá me dijo que no. Y empieza a haber una discusión luego entre nosotros como padres. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo también en cómo vamos a instruir, cómo vamos a corregir, qué vamos a hacer, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir, de forma de que si mi hijo va y le pregunta a mi esposa y después me pregunta a mí, ambos digamos exactamente lo mismo. Que si vamos a corregir e instruir a nuestros hijos porque necesita la disciplina, y como ya hemos dicho, la disciplina va después de una instrucción. Si hay una instrucción clara y precisa, no debes de hacer esto, pero lo hace, entonces aplica la disciplina. Pero si no he dado esa instrucción, entonces no podremos aplicar la disciplina. Y bueno, estos temas los vamos a ver ya a detalle de cómo aplicar la autoridad, cómo disciplinar, cuántos azotes hasta que se desmaye, cosas así, ¿no? Entonces, es importante, nuevamente recalco, como padres tenemos un gran privilegio de escudriñar y poder instruir a otros. Debemos seguir preparándonos. El que seamos responsables no significa que lo hagamos solo. Tenemos una ayuda idónea. Y creo que cada uno de los que están casados ha sabido escoger a su mujer, así como la mujer ha sabido aceptar al varón. Y por último, necesitamos muchísima comunicación como pareja para evitar conflictos. Hermanos, ¿alguna duda? Aprovechando que está el pastor. ¿Mande? Sí, vamos a ver específicamente temas respecto a la comunicación entre los padres ante la toma de decisiones. Vamos a ver temas de cómo ejercer la autoridad de la palabra, la disciplina, cómo instruir a los hijos, los diferentes métodos, recursos que podemos utilizar para poder instruir y cosas por el estilo. Si tienen alguna sugerencia o algún tema que digan, me gustaría que hablen de esto, o yo no entiendo todavía estos temas complicados de la palabra, con gusto nos pueden comentar y podemos estudiarlo y elaborar alguna clase que nos ayude a dar luz respecto a estos temas, porque yo sé que, por ejemplo, cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, principalmente con los más adolescentes, ¿no? Y también vamos a ver lecciones respecto a los hijos, porque la palabra también dice que los hijos deben de estar sujetos a sus padres en todo, y vamos a ver qué significa también eso. ¿Sale? Si no hay más dudas, hermanos, pues terminaremos con esta lección y tenemos aproximadamente 10-15 minutos para tomar café, agua, coca, aprovechando que hay calor. El hermano Rosendo trae cacahuates, pistaches, cacahuate, chicharrón y palmitas. ¿Sale, hermanos? Hagámosle el gasto y que Dios les bendiga.